el gusto, el gustazo, podemos decir, de llevar adelante es la realización de un conversatorio entre Alejandro Horowitz y Eduardo Brunner alrededor del libro Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx. Bueno, Alejandro, los voy a presentar. Seguramente casi todos ustedes no se conocen. Alejandro es ensayista, periodista. Ustedes digan, a ver ahí. Perfecto, sí, es cierto. Es lo que yo, la seña que le hago siempre a todo el mundo cuando estoy del otro lado, que se acerquen el micrófono y después no lo hago. Bueno, Alejandro es periodista, es ensayista, doctor en ciencias sociales, docente universitario. También recibió el Premio Nacional de Ensayo Sociológico en el año 2013 y es autor de este libro que hoy presentamos. Y también el autor de otros que ustedes seguramente conocerán, que es Los Cuatro Peronismos, El Kirchnerismo Desarmado, El Huracán Rojo. Entre muchos otros títulos, por supuesto. Eduardo Brunner es sociólogo, ensayista y docente universitario, también obtuvo el premio Conex, ha sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y entre otros muchos méritos es amigo de la casa, porque no es la primera vez que la recibimos. Bueno, decir brevemente que esta actividad está organizada por el NET, el Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social, que es un centro de estudios de la Facultad de Humanidades y Artes y la Escuela de Antropología. Y bueno, estamos muy agradecidos porque en esta actividad estamos acompañados por la Facultad de Humanidades y Artes, por el ISIR, que es un centro de doble dependencia de la Universidad y del CONICET, por la Escuela de Historia, por la Asociación de Antropología de Rosario y particularmente por un conjunto muy importante de sindicatos de nuestra ciudad. La Central, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, AMSAFE, el Sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato de Aceiteros, el Sindicato de Prensas de Rosario, la Asociación de Trabajadores Judiciales, la bancaria y por supuesto siempre presente el Centro Cultural de la Toma. De manera que, bueno, agradezco mucho todo el acompañamiento que hemos tenido y también agradezco mucho al decano de nuestra facultad y al director de nuestra carrera que nos han apoyado en esta tarea. Y también no quiero dejar de mencionar a Tania Corsetti, que la verdad ha estado trabajando infatigablemente, y a las compañeras de la biblioteca Buenaventura Terán, siempre presente en todas estas actividades. Y muy sucintamente quiero contar cómo nació esto, porque hace cerca de un mes hemos tenido el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología y yo justamente estaba presenciando un conversatorio, estaba escuchando a Liz Ribeiro cuando recibo el mensaje de Alejandro, diciendo si no quería presentar el libro acá en Rosario, lo cual me pareció muy buena idea, pero inmediatamente le dije, la verdad que a mí me gusta mucho parecerme a Samuel Luper. Samuel Luper fue el difusor del pensamiento de Mariátegui en Argentina y un gran impulsor de la cultura. Y yo la verdad que me siento muy cómoda en ese lugar y me parecía
que la cosa sería muchísimo más aquilatada si lo convencíamos a Eduardo Brunner que viniera a acompañarnos en este conversatorio. Pero bueno, la verdad que es un alegrón que haya aceptado prontamente. Pero este conversatorio también tiene motivos inmediatos. Y en el intercambio que fuimos haciendo quisimos llamarlo Librando batallas actuales en el terreno de los conceptos y de las prácticas. Es decir, este nombre nos llevó a hacer un conjunto de preguntas que nos gustaría compartir, a las que luego obviamente podemos agregar las que ustedes hagan. Y bueno, para ir ganando tiempo, voy a alargar, empiezo yo con la primera, y vamos viendo cómo se va desarrollando. La primera de estas preguntas es: ¿por qué un libro cuyo título es Lenin y Trotsky, los dragones de Marx, puede ayudarnos a pensar nuestras batallas del presente? O de otra manera, ¿por qué las luchas sociales de la historia no son episodios ajenos? Bueno. ¿Estamos bien así? No. ¿Ahora? Sí, ya te creo. Déjame aprovechar. Sí. Bueno, voy a tratar de decir algo, pero quiero hacer un pequeño preámbulo porque, en primer lugar, quiero agradecer muy sentidamente esta invitación a todas las entidades y personas que Gloria acaba de nombrar, y en particular, por supuesto, a Gloria, que fue la que se puso en contacto conmigo. Estamos presentando, en efecto, un libro de Alejandro que se llama Los dragones de Marx, de Lenin y Trotsky, porque Alejandro encontró una frase de Marx que yo no conocía, donde Marx dice: yo sembré dragones y coseché pulgas, ¿no? Y así. Entonces vino Alejandro y le dijo: un momentito, compañero Marx, que acá hay por lo menos 2 dragoncitos de los que van a esperar, ¿no? Compañero Juliano y el compañero Trotsky. Bueno, y esta presentación tiene ciertas peculiaridades. En primer lugar, porque no la estamos haciendo al día siguiente de un día cualquiera. Y eso inevitablemente va a atravesar explícita o implícitamente lo que podamos decir acá. ¿Así? Recién, hace un rato discutíamos con el propio Alejandro que lo que sucedió ayer fue mucho más que un mero acto de defensa de la universidad pública, lo cual ya era suficientemente importante, claro, sino que fue un acto de defensa de la cultura contra la barbarie que nos está asolando. Y me parece que este conversatorio, que es la otra peculiaridad que va a tener esta así llamada presentación, podemos decir que es un modesto acto también de defensa de cultura, ¿no es cierto?, como son estas cosas. Dicho esto, la pregunta de Gloria se adelanta a algo que quería decir yo que quería empezar a decir, para introducir de manera muy general una serie de problemas sobre el libro de Alejandro. El libro de Alejandro
lo primero que tengo que decir es que la dificultad con la que me encontré es que me hizo leer un montón de otros libros. No, porque él hablaba de la Revolución Rusa, de ciertos detalles, entonces yo me iba a Karl, o a la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, o yo qué sé, al año 1 de Víctor Sánchez. Bueno, y así sucesivamente, hasta que me di cuenta que no podía seguir así, porque me iba a quedar un par de años por lo menos preparar esta presentación, y que nos vamos a hacer más relajados, ¿no es cierto? Y la segunda cuestión es que, y esto va más directamente a la pregunta de Gloria, es que vos, Alejandro, vos mismo decís que este libro, leído un poco a la ligera, puede parecer un absoluto anacronismo, una pieza de arqueología, ¿no? Como si dijéramos la Revolución Rusa, Lenin y Trotsky, en la era de Instagram y de las redes sociales y de la post-historia, post-política y post-todo lo que ustedes quieran. ¿A qué viene esta cosa que tal vez pueda interesar a los historiadores especializados? Y sin embargo, de lo que se trata es precisamente, me parece, de discutir el concepto de anacronismo, ¿no? Es decir, de qué manera el retorno de ciertos anacronismos porque cualquiera sabe, perdón, el decano es historiador, ¿no? Entonces me va a disculpar lo que yo diga, pero cualquiera sabe que la historia se escribe en el presente y que la manera de leer la historia es una manera de hacer política en el presente, y eso es lo que hace, por supuesto, el libro de Alejandro. Pero además hay una cuestión que está, me parece, mal resuelta, o mal pensada, o mal discutida, que es la del famoso fracaso, o derrota, o traición, o lo que uno quiera decir, de las revoluciones del pasado. Cuando se dice eso, se lo dice para descalificar la idea misma de revolución. Como diciendo, bueno, ven que todas estas fracasaron, entonces ¿para qué insistir? Cuando en verdad uno tendría que pensarlo al revés y decir, justamente porque fracasaron, los problemas reales que se plantearon siguen vigentes y tienen que seguir siendo abordados, ¿no? Como diría Samuel Beckett, bueno, en el peor de los casos, la próxima vez fracasaremos mejor, pero tendremos, por lo menos, no habremos renunciado, no habremos abandonado el planteo de esas grandes cuestiones. Nada más que para empezar, quiero ver qué tenés vos, Alejandro, para decir. Para decirle a Gloria. Hola, es realmente un gusto estar acá. Como Gloria yo puedo decir que tengo menos caras amigas que Gloria acá, pero tengo, y eso es un placer adicional a cualquier actividad, sobre todo al día siguiente de un día que me dio, por así decirlo, un baño de realismo no mágico, pero saber que no todo lo que sucede exclusivamente en el clic de internet necesariamente sucede también en la calle, y que el principio de realidad en sus manifestaciones más groseras tiene una cierta eficacia. Esto de que los cuerpos acompañen o no un clic no hace una diferencia menor. Entonces, por cierto, ser agradecido no es simplemente un problema de buena educación, sino sobre todo un problema de saber sobre los hombros de quienes nos paramos. Para ver cualquier cosa nos paramos sobre unos cuantos hombros de los que no necesariamente somos tan conscientes, y de otros que, si no lo somos, somos sencillamente unos perfectos desagradecidos. Y como yo no creo que el mundo le deba nada a nadie en particular, cuando nos concede cada tanto la gracia de escucharnos,
nos están haciendo una devolución no menor, porque precisamente este viejo término del yo y el tú es el que organiza el sentido de cualquier libro, ese ida y vuelta vivo que hace que un libro valga la pena. Dicho esto, voy a tratar de entrar por el lado de la pregunta de Gloria y me voy a encabalgar, obviamente, en la respuesta de Eduardo. Yo voy a hacer una cosa mucho más, para decirlo brevemente, cínica. Y es esta. Hace mucho tiempo que sabemos que para que un burgués use una máquina de última tecnología, es preciso que esa máquina sea más barata que los obreros que la reemplazan. Si esto no sucede, la máquina sigue estando en el estante de los trastos inútiles. ¿Qué quiero decir para decirlo cortito y rápido? Nada de lo que existe hoy existiría sin la cantidad enorme de derrotas y victorias en la lucha de clases que el movimiento obrero tuvo a lo largo y a lo ancho de este planeta, y que las 8 horas de trabajo son una consecuencia directa de la Revolución Rusa, porque antes ese nuevo contrato mundial que los trabajadores elaboraron en la lucha del 1 de mayo, que fue el primer elemento dinámico que la Primera Internacional se planteó como tarea, no había concluido. La Revolución Rusa la concluye, y esto nos hace saber la primera relación entre el capital y el trabajo, y entre la tecnología, el capital y el trabajo. Como el desarrollo de las fuerzas productivas que el capital impulsó alcanzó niveles descomunales, esta situación nos hizo saber que conservar la misma jornada laboral sin que con el incremento del desarrollo de las fuerzas productivas suponía ni más ni menos que el aumento inmediato del ejército de reserva, simplemente porque muchos menos podían hacer en esa unidad de tiempo lo que necesitaban muchos más. De modo que en tanto y en cuanto en la segunda mitad del siglo XX no se produjo esta enorme conquista que es el tiempo libre, esta ausencia significó, entre otras cosas, un retroceso descomunal del mundo del trabajo y un agravamiento en las condiciones de existencia de los trabajadores en el planeta entero. Entonces, nada de lo que sucede hoy está desligado a lo que sucedió entonces, primero. Y segundo, cuando cualquiera quiere entender cualquier cuestión como China, o todavía más rápido, como el TikTok en los Estados Unidos, TikTok tiene 170 millones de usuarios norteamericanos. Es decir, 1 de cada 2 norteamericanos usa una plataforma china. ¡Wow! Aparecen unos tontitos por ahí que nos explican que existe el peligro de que los datos de TikTok sean utilizados para fines inconfesables. ¡Wow! Están desinformados. Esto no es que va a pasar, ya sucedió. De modo que cuestiones que eran impensables hace 20 años nos hacen saber, en primer lugar, que el dato clave de cualquier lectura, que es la economía a escala, es la que tiene China, y China no puede entenderse sin la revolución maoísta, las 4 modernizaciones, y China y el Partido Comunista Chino, que deciden cuál es la tasa de interés del Banco Central chino y que deciden cuál es la paridad cambiaria de la moneda china con la norteamericana, todo que deciden el comportamiento y la inversión de la burguesía china y de las burguesías no chinas que actúan en China, porque China es la fábrica del mundo. Todo
éxito está vinculado a la Tercera Internacional de Lenin y Trotsky. De modo que no solo que no hago historia antigua, no solo no me ocupo de la tumba de Tutankamón, no porque no considere que sea una ocupación profesional más que digna, sino porque simplemente no es lo que yo hago, digo que el nivel de actualidad de este asunto no lo ve solamente el que tiene la miopía política de Milei. Entonces, Milei, que no sabe, habla del mercado, pero cree que el mercado de 1848 es igual que el de 1890, el de 1890 igual que el 1945, porque tiene una idea transhistórica del mercado. No entiende que la economía que creció en el mercado mundial a una tasa descomunal que no se conoció en ningún otro momento de la historia, y vuelvo a la economía china, crece ininterrumpidamente desde 1978 a la fecha. Es decir, el mercado más grande del mundo, de la escala más importante del planeta, está vinculada, como todas las otras historias, a la lucha de clases bajo el régimen capitalista de producción. Perdón, bueno, qué lindo que se está poniendo esto, porque yo pensaba entonces, frente a esta acumulación de derrotas de las cuales tenemos que saber sacar enseñanzas, esta preocupación que nos lleva al presente. Y retomo, voy a intentar hilvanar algunas cuestiones entre la letra del libro y las preocupaciones. Nosotros sabemos que la historia se ha cobrado y se sigue cobrando en vidas de trabajadoras y trabajadores el intento de superar problemas cruciales de la humanidad. Recordábamos hace un rato que durante la Comuna de París, en 1871, los obreros de París no eran precisamente marxistas, sino republicanos radicales que creían que con la república se tendría la victoria y la libertad. Hoy acá tenemos un problema similar, trabajadoras y trabajadores que siguen, creo que acá en Rosario casi es un ejemplo, trabajadoras y trabajadores que siguen a sus organizaciones sindicales y a sus organizaciones gremiales, sin embargo, han votado a Macri o a Milei. Entonces, visitar esos viejos debates sobre el problema del poder nos ayuda a poder comprender este desacople, nos ayuda a mirar el presente con nuevos ojos. Varias cosas. Desacople, o más o menos desacople, hubo siempre en la historia, ¿no? Porque sucede que, siguiendo una cosa que se llama, que pergeñó un clásico que se llama la ley del desarrollo desigual y combinado, sucede que los tiempos no son homogéneos, que no son lineales, y que las prácticas y las experiencias, por lo tanto, tampoco lo son, y se superponen a veces anacrónicamente o discrónicamente cosas que uno tiende a pensar como pertenecientes al mismo registro lógico. A mí me gusta siempre citar un muy escandaloso y provocativo artículo de Sartre, que hablamos hoy del año 73, que se llama Elecciones trampa para tontos, ¿no? Entonces ahí no es que Sartre esté en contra de que haya elecciones, por supuesto, pero hace la siguiente reflexión. El voto llamado universal, aunque sabemos que era disfrazadamente restringido, que surge a partir de la Revolución Francesa, es la forma burguesa, ¿no es cierto?, de asentar una ciudadanía
que está marcada por la clase. Después se transformó teóricamente en universal en serio. No había más voto restringido, todos podían votar. Bueno, a las mujeres les llevó mucho más tiempo. Hago una pequeña nota a pie de página. Hace no mucho tiempo me enteré, para mi sorpresa, que en Suiza las mujeres votaron por primera vez en 1973. 20 años después que nosotros y 40 después que los países escandinavos. Bueno, trato de retomar el libro. Entonces dice Sartre, los obreros siguen con el voto secreto que se impuso para la burguesía, con lo cual le pueden mentir a sus compañeros de clase, dicen sus camaradas de clase. Porque los obreros, en sus asambleas de fábrica y en las acciones públicas que hacen, votan a mano alzada a la vista de todo el mundo. Dicen, no usan el voto secreto. Por supuesto, uno entiende que el voto secreto pudo haber sido necesario para... Ya sabemos todo eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay una lógica, es como si los trabajadores vivieran bajo un doble régimen político, por no decir un doble vínculo, ¿no? Político. Votan como burgueses y después se comportan como en la fábrica como proletarios. Con esto que quiero decir, en el libro de Alejandro, en varios momentos presenta una discusión que yo diría es inquietante, pero como todo lo inquietante vale la pena hacer, a propósito de la relación entre las distintas clases con el Estado, ¿no? Que es una discusión de la Revolución Rusa, que era ese Estado, ¿no es cierto?, que se estaba construyendo, porque hay una cierta confusión con respecto de esto, cuando se dice que el fin del socialismo o del comunismo del que hablaba Marx es la disolución del Estado. Porque bueno, ya no es la sociedad de clases, el Estado por definición es un Estado de clases, cuando la sociedad es de clases, y entonces ya no sería necesario. Ahora bien, ese Estado que se disuelve, que se desvanece en el comunismo, es el Estado socialista, no el Estado burgués. El Estado burgués fue destruido en la Revolución, fue fusilado junto con el zar Nicolás, digamos. Entonces, ¿cuál es mi preocupación respecto de esta cuestión del Estado? Tuve hace poco una discusión bastante rígida, que creo que el libro de Alejandro sirve para aportar esa discusión. Mi temor es que frente a este intento de totalitarismo de mercado, caigamos para combatir lo que podríamos llamar el fetichismo del mercado, caigamos en el espejo invertido de un fetichismo del Estado, ¿no? Es decir, esta creencia de que, así como decía Alejandro, el mercado, es una ontología trascendental, también lo sea el Estado, como si no estuviera sometido a la historia, ¿no? Entonces, Alejandro en su libro recuerda varias cosas sobre el Estado. Recuerda que el Estado tiene el monopolio de la violencia, y recuerda que es capaz de ejercer el terror, el Estado, ¿no? El Estado como tal, el Estado de clase. Y recuerda Benjamin, y la discusión que hace Benjamin a propósito de cómo el Estado constituido, la ley constituida, hace todo lo posible para que las multitudes olviden que en algún momento fueron ellas el poder constituyente, y que todo Estado, y por lo tanto, por lo menos el Estado moderno, es el producto de un acto de violencia, de una revolución. No hay Estado burgués
sin que le hayan guillotinado al 16. Y no hay Estado socialista sin que hayan fusilado al zar Nicolás. Y todo lo que significó en términos de guerras civiles y de acciones de sangre. Pero claro, el poder constituido, la ley constituida, intenta hacernos olvidar eso, y ahí aparece, no sé si decir inesperadamente, pero porque es muy oportuno que aparezca, pero causa una cierta sorpresa, en el libro de Alejandro, Kafka. Aparece Kafka, porque estamos hablando de la ley, que no es cualquier cosa. Y aparece de una manera muy interesante, porque me recuerda algo que yo modestamente intenté escribir alguna vez, que lo que pasa en Kafka, la pesadilla kafkiana, eso que Borges decía que Kafka, las cosas que escribe Kafka no es que parezcan pesadillas, sino que son pesadillas. Es un escritor que directamente escribe pesadillas. Y las pesadillas de Kafka tienen que ver con la espera eterna. ¿Sí? Vos citás ante la ley, el famoso cuento del campesino que llega a las puertas del edificio de la ley, están entreabiertas, hay una casilla con un guardián, el campesino espera que el guardián le franquee el acceso, le permite el acceso, y pasan los días, las semanas, los meses y los años, el campesino se vuelve viejo y se muere, y en el momento de la agonía, el guardián le dice: qué lástima que no entraste, porque esa puerta estuvo siempre abierta para vos. Ahora que vos te morís, la cierro. Es una alegoría extraordinaria de cosas que están presentes en el libro de Alejandro, que tienen que ver con toda esta cuestión. Digo, ¿por qué me interesa esto? Porque escuchamos todavía, hoy en día, decir que hay que esperar, que hay que darle tiempo, ¿no? Y lo que está diciendo la alegoría de Kafka, que nos recuerda Alejandro, es que esperar es morirse. Eduardo tiene la amabilidad de no contarles, supongo que para no spoilear, el segundo cuento de Kafka que yo monto vinculado al primero, que es La colonia penitenciaria. Y en este montaje, la colonia penitenciaria, para que los que no recuerdan de qué va, es básicamente una máquina que inscribe la ley en el cuerpo de un soldado, y la máquina se le inscribe a un punto tal en que el soldado se muere. Y yo digo, no quiero entrar en la relación entre la ley y la muerte, porque eso me llevaría en una dirección que no tiene que ver con esto, pero lo que nos interesa es ver cómo entre esos dos textos vemos el momento del consenso y el momento de la máquina de terror que construye y garantiza ese consenso. Cuando el guardia no alcanza para disuadir al campesino de que es preciso que permita que se cierre el portón, la máquina se ocupa de hacerle saber a un militar cuál es el destino del que enfrenta la máquina. Entonces peguemos la vuelta y vamos a la pregunta de Gloria que Eduardo hilvanó para contestar. Eduardo nos da el pie. La espera es la muerte. El tiempo no es un tiempo, este tiempo que nos permite esperar. Y la ruptura de esta espera es lo que empieza a suceder con lo que sucedió ayer. ¿Por qué? No porque yo crea que lo que sucedió ayer define, sino porque creo que lo que sucedió ayer no tiene representación política en el orden político existente. Es decir, es un acto que clama por una representación que necesita construir ya.
Si lo va a lograr o no lo va a lograr es un segundo asunto. Pero como en eso de fracasar tengo mucha experiencia, más de la conveniente, no veo por qué vaya a fracasar necesariamente. Dicho de otro modo, fracasar es una probabilidad. Y una probabilidad, conviene recordarlo siempre, es un número mayor que cero. Cero es lo que no puede suceder y menor que uno. Uno es lo que obligatoriamente va a suceder. Claro. Entonces lo que tenemos es una probabilidad. ¿Y de qué depende nuestra probabilidad? Porque Gloria nos hace saber, con horrible realismo, que corrientes políticas que no existen en el movimiento obrero, porque a nadie se le va a ocurrir que existe en el sindicato de la bancaria una corriente mileísta. No hay. Y podemos decir que Ernesto Rosario no es particularmente excepcional. Si uno mira la corriente de empleados públicos más importante de la provincia de Buenos Aires, que son los docentes de la provincia de Buenos Aires, 400.000 docentes. Adentro de ese sindicato hay trotskistas, peronistas, tutti quanti le fiori. Mileístas no, macristas no. Y sin embargo, en el 2015, el macrismo no solo obtuvo arrolladora mayoría allí, sino en el CONICET. ¡Wow! Es decir, no estamos hablando simplemente de tontuelitos ágrafos que no saben leer y escribir y que por lo tanto, la cabeza. Claro, con esa cosa de la propaganda y del algoritmo. Sí, bien. No. Vamos a entender, porque este es el punto. Acá necesitamos entender, no darnos una idea tranquilizadora. Y entender supone aceptar que algunas de nuestras ilusiones no son maravillosas y que hacen obstáculo al principio de realidad. Entonces, vamos a mirar un minuto. Vamos a imaginarnos a alguien que tiene 40 años, igual que la democracia parlamentaria nacional. ¿Sí? Tiene 40 años y está hoy trabajando en un Rappi. Y vienen y le cuentan que la democracia es maravillosa. Y él mira y dice, por supuesto él no tiene términos para formularlo así, pero en el fondo lo que dice es, la democracia es un método. Y el método se juzga por el resultado. Y el resultado se juzga por mi lugar en el juego. Si este es mi lugar en el juego, ¿para qué vale algo la democracia para mí? ¡Wow! Entonces, no es que él es un tarado, no. Es que su experiencia real, comparada con el discurso vacío sobre la democracia, arroja este horrible resultado. 1. 2. El gobierno que antecedió al gobierno de Milei tenía entre sus 3 banderas históricas, porque las otras 2 ya no se acuerdan ni para mencionar. Recuerden ustedes que el justicialismo era soberanía política, independencia económica y justicia social. Bien, de la soberanía política te la debo, la demás, pero la justicia social con 35% de pobres, ¡wow! ¿Qué justicia social es? Conectó igualdad. Esta es la igualdad que conectó. Entonces, ¿por qué el pibe del Rappi al que le vienen a contar, vienen por tus derechos cuando él no tiene ninguno? Y le han explicado varias veces cuál es la situación. Él piensa, se están riendo cínicamente de mí con mucha crueldad. Esta sería la crueldad de la política. Entonces viene un señor y le plantea la política de la crueldad. Esto es así y esta es la verdad. Y esa verdad coincide milimétricamente con su experiencia empírica real. De modo que el que dice la verdad
es Milei, y los que le cuentan Caperucita Roja son otros, o le hablan de cosas que en su cabeza y en su experiencia no existen. Pero esto parecería ser casi una justificación del voto a Milei. Entender tiene algo que se aproxima a justificar, pero no es justificar, y acá voy a construir la diferencia específica. Cuando yo miro a un resentido y alguien que ha sido bulineado, golpeado, maltratado, vilipendiado toda su vida, no puede no ser un resentido. Pero con el resentimiento se pueden hacer dos cosas perfectamente distintas. Una es identificarse con el amo, esto es, con el que lo ubica a él en su triste lugar. Y otra es identificarse con los otros que, como él, la pasan como el culo. Y en este movimiento 2, él tiene otra clase de posibilidades. En el movimiento 1 no tiene ninguna. Y aquí viene la última cuestión. Esa cuestión es una responsabilidad personal de cada uno. Esto no es una girada general del universo cósmico, no. Ahí hay una elección. Y esa elección es la que yo impugno y rechazo, no el balance. Motivos para descreer de una dirección política que no dirige nada sobran. Motivos para creerlos hay que tomarse un enorme trabajo personal. Para poder creer en alguna de estas direcciones hay que resolver todos los días que la patria es el otro. Y para al que yo le estamos hablando de la patria es el otro, es una víctima de esta situación, ese es el gesto que habilita a Milei. Dice, entonces no soy yo. Claro, porque entonces no soy yo, obvio. Bien, esto me deja que bien, bueno, va avanzando mucho esta conversación, porque me lleva a pensar la centralidad del problema de la debilidad de la representación política y la ausencia de una dirección, no diría la ausencia de una dirección política, sino la ausencia de una dirección política reconocida. Bueno, acá creo que hay mucha tela para cortar. Te paso el micrófono porque después quisiera volver sobre esto. ¿En qué sentido? A ver, adelante un poco. Me quedo pensando aquellas consideraciones de Rosa Luxemburgo, cuando planteaba que se aprende de las derrotas, y que de las derrotas hay que acumularlas para poder fortalecer los espacios de los que luchan. Y tal vez esto, ¿con qué lo quiero ligar? Con algo que probablemente me hubiera gustado decir al final, pero que viene a cuento ahora, ¿no? En un intento de pelear una y otra vez por rescatar un planeta que está cada vez más amenazado por el capitalismo y reconociendo las sucesivas victorias y derrotas que han tenido trabajadoras y trabajadores durante el siglo, fines del siglo XIX,
siglo XX. Es importante reconocer, a mí me gusta mucho una frase de Flaubert que decía que lo importante no son las perlas, sino el hilo que las hilvana, ¿no? Entonces, me parece que esto está muy presente en tu libro, ¿no? El problema de la crisis de representación, de la ausencia de representación política reconocida y la importancia de poder hilvanar todo lo que hemos hablado hasta ahora. La fórmula de Rosa Luxemburgo es probablemente una de las fórmulas que se suele citar en casi todas las derrotas y tiene, cuando no se explica y se le da un cierto desarrollo, un pequeño olorcito posible de justificación de, bueno, ya que te comiste el garretazo, quiero que sepas que sirve para algo. Pero la fórmula de Rosa Luxemburgo sobre la derrota, donde ella explica que la derrota es el camino que abre el curso de futuras victorias. ¿Por qué? Rosa Luxemburgo no era una escritora de libros de autoayuda. Entonces, claro, digo, no es esa cosa facilonga de la cita facilonga con la cual nos tranquilizamos y vamos, ya está, pasó, bueno, puede pasar otra cosa, otra historia. Vale la pena pensar un minuto qué es esto de la derrota, qué es esto del enfrentamiento y qué significa la derrota y el enfrentamiento para un segmento social. Fíjense que ni siquiera digo proletario, porque no es necesario ni obligatorio que lo sea, en su construcción política. Yo hoy, charlando antes de esto, partí de una presuposición que enuncio ahora de nuevo, y es la autonomía de una clase social para el enfrentamiento político no es un punto de partida, no es natural la autonomía. La autonomía es el resultado de una actividad histórico-social determinada y reflexionada colectivamente. Veamos esto. En 1846, en Gran Bretaña, se hace una movilización muy importante por las Corn Law, que es el derecho a importar granos sin pagar impuestos. Esta movilización la dirige la burguesía industrial por una razón enormemente sencilla, que si puedo importar granos más barato, es posible, sin aumentar el salario, que los trabajadores vivan mejor y por lo tanto que no me jodan o me jodan menos. Razón por la cual defendieron esto, que jodía a los landlords ingleses y al mismo tiempo que los landlords intentaban evitar todo el tiempo. Finalmente ganaron el Partido Liberal, acompañado por el cartismo británico, logró imponer una ley que facilitaba esta importación. Los cartistas sabían perfectamente, porque conocían el sistema electoral británico, que su democracia era muy relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos de los condados electorales los resultados estaban garantizados de antemano por la conformación del padrón electoral. Por lo tanto, ampliar el padrón era una medida democrática necesaria en función de una nueva batalla democrática general. Pues bien, esta situación suponía una lucha política del cartismo inglés en pos de este objetivo político, para lo cual tenían que lograr hacer paros políticos propios. Esto es, no un paro en defensa de un segmento de la patronal, sino un paro por los intereses populares directos. Entonces,
la pregunta que se nos planteaba es: ¿cuántos paros de estas características logró el cartismo inglés? ¿Cuántos creen? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Ninguno? No importa, no estoy pidiendo el dato erudito, sino la intuición sobre el problema. Muchos. Acá tenemos gente cuyo optimismo es desbordante. No, ninguno. Aquí viene la clave de la cuestión, porque hacer un paro político en función de intereses propios es una delimitación real de la autonomía de clase. Y esto no es un punto de partida, eso requiere la derrota anterior. Solamente elaborando la derrota anterior como derrota y transformando esto en patrimonio colectivo de la práctica de la clase, cambia su naturaleza. Entonces, cuando Rosa dice lo que Rosa dice, no está simplemente golpeándonos la espalda amablemente y diciendo ya te va a ir mejor, pibe, sino nos está señalando que con una determinada práctica política es posible transformar una derrota en otra cosa. Pero esto no es axiomático, no es que si viene la derrota sucede la otra cosa, no, no. Si viene la derrota, viene la derrota. Y cuando de nuevo defendemos nuestras ilusiones en medio de la derrota, estamos bloqueando el camino para otra cosa. El deseo individual puede contar relativamente poco, pero el deseo colectivo construye. Y la gente piensa cuando desea y camina. Todo esto que acaba de decir Alejandro me retrotrae, y pido disculpas que tuve que salir un minuto, pero me retrotrae a lo que estábamos discutiendo a propósito de la democracia, porque lo que ha sido terror... ¿Qué pasa? Tengo que hablar un poquito. ¿Qué dice acá? Una de las ventajas de la miopía es que permite no mirar lo que uno no tiene que ver. Claro, exacto. Lo que en el fondo ha sido derrotado es una concepción radicalmente alternativa de la democracia. Y esto es parte de esta discusión con este señor que yo había empezado a contar que tuve, porque en un momento este señor, un intelectual progresista con las mejores intenciones, estaba obsesionado con lo que se llama el doble poder. Ustedes pueden leer el libro de Alejandro, toda una explicación de qué significa esto del doble poder. Pero él trasladaba esta idea del doble poder a lo que él llamaba el doble Estado. Entonces decía, tenemos este Estado, seguimos con la preocupación por el fetichismo del Estado, ¿no? Tenemos este Estado, el que viene en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es construir otro Estado paralelo. Hacernos cargo de que el Estado somos todos y entonces construimos. Yo decía, mira, eso tiene un problema, que es que seguís pensando la lógica del Estado tal cual está. Cuando el Estado tal cual está, y tenemos que tener el coraje, como acaba de tener Alejandro, de decir esto, el Estado tal cual está hoy, es el producto de esos 40 años de democracia. Entonces no es un doble Estado lo que necesitamos, en todo caso será una doble democracia, en el sentido de que tenemos que rediscutir a fondo qué significa la democracia, que no es una discusión nueva, porque esto se viene discutiendo hace más de un siglo, porque cuando pasamos del siglo XIX al siglo XX, se produce, por ejemplo, la Revolución Rusa, pero después el ascenso de los fascismos y todo eso, entra absolutamente en crisis la idea clásica de democracia.
Y hay que empezar a hablar, por ejemplo, de democracia burguesa versus otra que no lo sería, o podemos ver cómo, pero, y se empieza a hablar no solo de democracia política, sino de democracia económica, democracia social, democracia cultural, democracia de género, y todo lo que... Es decir, de pronto hay que calificar a la democracia. No basta con decir, no basta más con decir la palabra democracia, se transforma en una entelequia abstracta. Y eso es un fenómeno muy interesante, porque obliga a realmente poner en cuestión qué es esta democracia que tenemos. Me preguntaron hace poco en una entrevista cómo calificaba yo al gobierno de Milei en términos así, generales, qué sé yo. Yo dije, mire, se habla mucho de crueldad, del sadismo, de todo eso. Yo voy a usar un concepto de Freud, que es lo que él llamaba lo siniestro, que técnicamente significa que todo aquello que nos es familiar, que tenemos naturalizado, que es nuestra vida cotidiana más normal, que nos es cercano, cálido, qué sé yo, de pronto se nos vuelve horroroso, amenazante, ominoso y terrible. Y esto es, me temo, lo que nos está pasando con nuestra democracia. Entonces, antes de que, y vos, Alejandro, en tu libro discutís mucho esto, aunque no digas lo siniestro, pero es el espíritu, como se puede decir, de una discusión sobre la democracia que efectivamente empezó de esta manera tan crítica con la Revolución Rusa. Me quedo pensando con esta cuestión de que empezamos a hablar de que la democracia exige analizar expresiones específicas de la democracia económica, social y demás. Me quedo pensando en la importancia de retomar para el análisis la perspectiva general, porque es una de las cuestiones que nos convocan en este encuentro. Y me lleva a lo siguiente. François Furet, un autor que vos tomás bastante en el libro, Foucault, en el campo de la filosofía, Foucault para nosotros en el campo de la antropología, parecen abrir un sendero donde se desconsideran los conceptos de totalidad y de verdad. Y desde este lugar nosotros queremos reposicionarlos para pensar, por ejemplo, y en esto estoy pensando lo que vos habías planteado, ¿qué importancia tiene reconocer en el análisis de una situación particular, por ejemplo, que el capital necesita cada vez menos materia orgánica para reproducirse? Estoy pensando en como yo siempre hice de antropología del trabajo, siempre estoy pensando situaciones dentro de la conflictividad obrera, ¿no? Entonces, para pensar esas cuestiones en particular, ¿qué importancia tienen los conceptos y las teorías? Para justamente no quedarnos anclados en la irrepetibilidad de lo particular, sino justamente poder jugar entre las condiciones, entre las situaciones concretas y una brújula que no tendríamos que perder, que es la perspectiva de la totalidad e inclusive de la verdad.
Frederick Jameson en algún lado lee a Lukács y dice, bueno, es sencillo, la totalidad es el capitalismo. No hay que perder de vista que hay un modo de producción, un régimen, claro. Porque bueno, ya Lukács, criticando a Kant, había dicho la famosa cosa en sí es el capital, cosa que Kant no puede entender por límites de su idealismo filosófico y de la época. Bueno, ¿por qué me parece importante lo que acaba de decir Gloria? Porque yo también pienso que esa bestia negra del pensamiento postestructuralista, postmoderno, etcétera, que es el concepto de totalidad, ha podido transformarse en esa bestia negra por un gigantesco malentendido ideológico, porque el concepto de totalidad en la tradición del marxismo, por lo menos, no tiene que ver con un cierre absoluto, ¿no? De donde, porque el truco es derivar de la totalidad el totalitarismo, el concepto de totalitarismo. Por ejemplo, porque vos estuviste hablando, no sé si consciente o inconscientemente, de la escuela de Frankfurt. Adorno, ¿no? Tiene una famosa idea que es la de la falsa totalidad, con la cual él está diciendo, no está recusando el concepto mismo de totalidad. Lo que está diciendo es que en el imperio de la hegemonía, de la ideología burguesa, etcétera, etcétera, se oculta el conflicto permanente entre el todo y la parte. El fetichismo, el análisis del fetichismo de la mercancía de Marx es eso, es la crítica de esa relación conflictiva entre la imagen del mercado que tiene el capitalista, de cómo se realiza su ganancia, etcétera, etcétera, y la pluralidad, el detallito, ¿no es cierto?, que curiosamente, irónicamente, permite que la totalidad cierre en apariencia, pero en cuanto uno le pone ese detalle, será verdad. Y esto es la idea de totalidad. Por eso, para volver al Sartre, no hablaba de totalidad, sino de totalización. Pues, ¿no? Totaliza, el famoso totalización, destotalización, retotalización. Es una construcción, eso que llamamos la totalidad, y lo que llamamos la verdad, por supuesto que también, la construcción material de la praxis humana, no de las ideas, se llaman platónicas. Entonces, la defensa de este concepto conflictivo que reconoce su conflicto interno con la particularidad, me parece de absoluta necesidad hoy en día. Es posible abordar este problema desde muchas direcciones, entre otras cosas porque tiene muchas direcciones. Pero yo voy a elegir una forma, si se quiere, más simple. Si se quiere, lo subrayo 3 veces. La pregunta, no hay modo de construir ninguna pregunta específica que construye la diferencia con otro si no se parte de una cierta totalidad conceptual. Pero esta distancia entre la pregunta específica y la pregunta que nos permite entender la fórmula de Marx, lo concreto es concreto en tanto que es síntesis de múltiples determinaciones. Conocer las múltiples determinaciones de ese problema es totalizarlo. Si no, no hay modo. Y sin estas múltiples determinaciones, la diferencia específica se vuelve sencillamente imposible. Dicho de un modo más terrible, pensar supone este
o mal este mecanismo. El que denuncia este mecanismo, para denunciarlo, tiene que usarlo, con lo cual muestra hasta qué punto es intelectualmente inconsistente y filosóficamente endeble. No sé si se entendió esto último, pero pego la vuelta y lo formulo de otro modo. La pregunta es siempre ¿cómo? ¿Por qué? Esta es la pregunta. Veamos un ejemplo de totalidad en funcionamiento. El Fondo Monetario Internacional tiene un programa económico único para el mundo entero y lo aplica en Honolulu, en Washington, en Neuquén y en Londres. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el mismo programa afecta del mismo modo a cada uno de estos lugares? No, sabemos que no. ¿Por qué no? Porque hay diferencias particulares en cada una de estas formaciones histórico-sociales que hacen que el mismo programa no produzca exactamente el mismo efecto, aunque defiende básicamente los mismos intereses generales. Entonces, como yo sé esto, como esto lo sabe cualquiera que lo practique, la pregunta por cómo es que no es una pregunta deductiva. Las deducciones son la prueba de la consistencia lógica entre los términos que están construyendo esta afirmación. Pero que algo tenga consistencia lógica no supone de ningún modo que tenga consistencia histórico-social. ¿Se entiende? Entonces, pego la vueltita y cierro. Digo, la teoría es como el yogur. Tiene fecha de vencimiento. Enamorarse de una teoría y creer que es forever es simplemente teología mal aplicada. La teología supone que la verdad es una, universal y divina. Y la herejía, el error, es una herejía, es diabólica y es histórica. Nosotros sabemos que no hay verdades transhistóricas. Sabemos que las verdades están fechadas y sabemos que tienen fecha de vencimiento. Por lo tanto, los instrumentos que construimos para operar en esta sociedad, sea políticamente o de cualquier otro carácter, les pasa exactamente lo mismo. Y cuando queremos insistir con lo que está agotado, no estamos tratando de rehacer algo, simplemente estamos defendiendo una falsa idea de totalización que ya es anacrónica, y de este anacronismo no se sale. Porque las 20 verdades también están fechadas. Eso que... Gloria, vos querés, porque yo voy a cambiar de tema, aunque no tanto. Porque hay una parte del libro para volver a él, ¿no? Estuvimos hablando todo el tiempo, del libro de Alejandro, pero quiero ahora acercarme de modo un poco más. Una parte que, por deformación mía, me importa especialmente, que es cuando Alejandro habla de arte y literatura. Entonces, vamos a hablar un poco de las vanguardias artísticas y de la literatura rusa del siglo XIX. Y vamos a ver que tiene que ver con muchas de las cosas que estuvimos discutiendo. Pero eso se lo va a poder explicar seguramente Alejandro más que yo. Cuando Alejandro habla de estas cosas, hay sobre todo dos hallazgos que me parece importante destacar. Uno es que en la Revolución Rusa se produce un fenómeno excepcional que no se ha visto en otras revoluciones, que es que la vanguardia artística coincide con la vanguardia política. Es decir,
la mayor parte de los movimientos artísticos de vanguardia, desde Malevich al simbolismo en poesía y el teatro de Meyerhold y el cine. El cine que es una cosa absolutamente importantísima, porque ahí tenemos a gente como Eisenstein o Gigaberto, etcétera, que definieron el lenguaje del cine, lo construyeron, el principio del montaje y todas estas cosas son una invención de las vanguardias cinematográficas rusas. Yo siempre digo, con el cine pasa una cosa extraordinaria, que es que al revés de lo que suele suceder con las otras formas de arte más antiguas, empezó por ser de vanguardia y después se academizó, ¿no? Con Hollywood y todo eso. Pero empezó por Eisenstein y por Buñuel y Dalí y por el expresionismo alemán. Todo eso definió. Y ahí hay entonces una coincidencia muy interesante, porque las vanguardias, por eso digo que seguimos más o menos hablando de lo mismo, las vanguardias, específicamente las rusas, porque también sucedió, por ejemplo, con ciertas vanguardias italianas, como el futurismo de Marinetti, que adhirieron rápidamente al fascismo de Mussolini, mientras que el futurismo ruso adhirió a la revolución. Lo que ponen en juego, entre muchas otras cosas, es una concepción del tiempo, de la aceleración del tiempo y de la idea de estar en un tiempo nuevo que arranca de cero, que es la idea revolucionaria, ¿no? Acá se habló de la Revolución Francesa, de la Comuna de París. Bueno, la Revolución Francesa que le cambió el nombre a los meses para demostrar, ¿no es cierto?, que estábamos en otra época. Y en la Comuna de París existía un destacamento de rifleros cuya tarea específica era tirar contra los relojes públicos de París para detener el tiempo. Entonces, esto es vanguardia, ¿no? Ahí donde aparece, ya desde la Comuna de París, por lo menos embrionariamente, esta independencia de clase de la cual hablaba Alejandro, aparece también este gesto vanguardista de atentar contra el tiempo. Y después dice otra cosa Alejandro, que es que en ninguna otra parte de Europa, el resto del mundo no nos ocupamos, pero en ninguna otra parte de Europa hubo lo que sucedió en el siglo XIX con la literatura rusa, que es que, siendo una tradición muy joven, produjo la mejor literatura del mundo, si me permiten calificarla, en unos pocos años. ¿Y a qué se debía esto? Bueno, a ese conflicto larvado. Está el famoso ejemplo de Dostoyevsky, ¿no? Alejandro hace la discusión a propósito de las ideas que podían tener Lenin y Trotsky, ¿no es cierto?, sobre la literatura y específicamente sobre Dostoyevsky. Y si yo recuerdo bien, vos decís que Lenin admitía que Los demonios, que no es una novela cualquiera, porque acá viene toda la discusión, por eso digo que sí, seguimos hablando de lo mismo, con el populismo ruso, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos ahora, ¿no?, como populismo, y que hay una hipótesis de primera importancia de Alejandro, porque él dice el populismo ruso, y en particular Narodnaya Polia, es un puente hacia el leninismo, ¿no? ¿Entendí bien? Y ahí está Dostoyevsky, que escribe esta gran novela sobre los terroristas, estos nihilistas, como se los llamaba, en esa novela, que se llama, es interesante porque fue traducida como Los demonios, también los endemoniados y también los poseídos, que es diferente, porque endemoniados y poseídos son como víctimas pasivas de algo que les, ¿no?
mientras que el demonio es un sujeto bien activo. Y entonces Lenin dice que es una gran novela literariamente considerada, pero que es absolutamente reaccionaria, porque él entiende, interpreta que es una crítica, es una recusación de los movimientos revolucionarios más o menos subterráneos que estaban en acción en Rusia en ese momento, que eran muy enérgicos, digamos. Pero resulta que tenemos, además también como movimiento de vanguardia crítica, una cosa que se llama el formalismo ruso, del cual deviene un señor muy importante de nombre Bakhtin. Y Bakhtin entiende algo sobre la literatura de Dostoyevsky, que él lo llama escritura polifónica, en el sentido de que la novedad que introduce Dostoyevsky es que no se puede identificar ninguno de los puntos de vista que están en juego en la estructura novelística narrativa misma con el narrador, con el punto de vista del narrador. Entonces Dostoyevsky podría ser muy reaccionario, pero el efecto objetivo de su literatura no necesariamente lo era, y esto es algo que Bakhtin entendió. Bueno, pero digo, me parece interesantísimo que alguien, Alejandro en este caso, se proponga hacer este tipo de articulaciones, de vinculaciones, ¿no? No sé vos qué querés decir. Yo me doy cuenta, como sucede con la pregunta ¿cómo?, que el arranque de la literatura rusa es en la primera mitad de la década del 20 del siglo XIX, y que la fecha de ese arranque y la fecha del primer movimiento revolucionario ruso, que son los decembristas, coinciden casi cronológicamente. Entonces me pongo a mirar mejor quiénes son los decembristas y qué pasa con ellos, y me doy cuenta de fenómenos enormemente curiosos. Primero, los decembristas integran un cuerpo militar de élite, que era la Guardia Imperial del Zar. ¡Wow! No estamos hablando de cualquiera, muchachos, estamos hablando de la crème de la estructura militar zarista. Primer dato. Segundo dato, estos pibes habían tenido un comportamiento fundamental en la derrota de Napoleón, porque conviene recordar que si bien las finanzas del ejército contra Napoleón eran británicas, los que ponen el cuerpo básicamente son los rusos, y no solo ponen el cuerpo, ahí nos deslizaríamos en una dirección no menor, pero que también se cruza, porque uno de los que pone el cuerpo dentro del ejército zarista es un oficial prusiano, y no es cualquier oficial prusiano, es el autor de La Guerra, es Clausewitz. De modo que Clausewitz no pensó la guerra en cualquier escenario, sino que la pensó como batalla antinapoleónica. Dato no menor. Segundo o tercero, los oficiales que participan en la batalla de Waterloo, igual que Clausewitz, se dan un baño de Revolución Francesa, es decir, quedan estacionados en París entre 1815 y 1821. Y ese baño de Revolución Francesa tiene un recorrido muy curioso, porque de nuevo el cómo no es deductivo. Este aquí que un oficial español
que formó parte de la troupe de José, esto es, el hermano de Napoleón que se hizo cargo del trono de España, este oficial español que se queda sin conchavo, tiene que rajar con José a París, y que forma parte del colegio, de la escuela de cuadros, es una ironía esto, en la que un oficial español que hizo la experiencia de la lucha contra Napoleón y con Napoleón en España, es el que les cuenta a los oficiales rusos qué es lo que pasó en Francia entre 1789 y 1815. Los rusos llegan a una conclusión sumamente interesante estudiando la diferencia entre la Revolución Inglesa y la Revolución Francesa. En la Revolución Inglesa, los campesinos se transformaron en proletarios, mientras que en la Revolución Francesa, los campesinos se transformaron en propietarios. Y entonces, lo que los rusos, aristócratas, dueños ellos de siervos, de miles de siervos y de miles y miles de verstas de terreno en estas condiciones, se dan cuenta que la distancia entre Moscú y París es la Revolución Francesa. Pues bien, ellos vuelven e intentan vía militar transformar la Rusia zarista en una Rusia monárquico-constitucional. Fracasan, y en este fracaso el zar ahorca a 5 de sus cabecillas, y entre ellos a montones de los oficiales que participan en este movimiento los manda en masa a las zonas frías, a Siberia. Esta es la primera vez que exilados políticos van a Siberia. De modo que ese punto de partida y el poema de Pushkin sobre ellos coinciden absolutamente. Pero esta coincidencia no tiene la importancia que Alejandro Horowitz le otorga, mucha poca buena humana. Vamos a ver que en la tapa del primer diario clandestino ruso, que es Kolokol, que Herzl escribe en Londres, aparecen las 5 cabecitas de los 5 ahorcados del decembrino. Primero, en el periódico que Lenin, Plejánov y Martov, la Iskra, van a hacer, hay un epigrama que es un verso de uno de los oficiales decembristas, un aristócrata, del que sale la fórmula Iskra, la chispa. Nuestra chispa no se perderá. Y que elige Iskra, la dirección de Iskra, no sé exactamente quién, pero eso importa menos, en lugar de citar el célebre verso de Pushkin, citan a un oscuro oficial que es un oscuro poeta, pero que remite a la tradición de la que ellos forman conscientemente parte. Cuando Lenin escribe los textos que van a dar origen al Estado y la Revolución, texto de 1917, julio-agosto, es decir, entre los momentos previos a la toma del poder por los bolcheviques, cuando Lenin escribe los famosos... Lenin tenía un modo de escribir que era organizaba un diagrama de puntos y después los iba desarrollando. En el diagrama de puntos que va a desarrollar para explicar la situación de la revolución, del asalto al poder, parte en 1917 del decembrismo de 1826. Hasta ese punto es absolutamente consciente de ese violín. Y el cruce entre el violín poético, el
violín político, las vanguardias y la lectura que nos recuerda Eduardo, la lectura sobre los demonios, los endemoniados, o como lo querramos traducir, nos hace saber que este fenómeno tiene un papel enormemente particular, así como no se puede entender la Revolución Francesa sin la enorme producción que supone una actividad intelectual que arranca traduciendo a los ingleses y que después Voltaire mediante y los demás se vuelve algo así como lo que termina siendo la enciclopedia. Esto es, ¿qué es la enciclopedia? La puesta en valor de todo el conocimiento que la estructura de producción burguesa en su avance y desenvolvimiento permite y construye por primera vez un público que ya no depende de los mecenas, sino que construye un público crítico, moderno, que va a ser el público de los diarios políticos revolucionarios. Entonces, esta operación que en Inglaterra y en Francia tiene la enciclopedia, a mi ver, la cumple la literatura rusa de ese mismo periodo. Exactamente. La vez pasada, hablando de esto, alguien me preguntó, bueno, para la Revolución Francesa hay antecedentes filosóficos franceses, todo el pensamiento ilustrado o llamado iluminista del siglo XVIII. ¿Cuál sería el equivalente para la Revolución Rusa? Bueno, están Marx y Engels, obviamente, pero que no son rusos, no son alemanes. Y está la literatura. Y todo esto que vos estás diciendo, la poesía que... Porque, ¿cómo se podrían conectar las cuestiones? Porque la poesía y la literatura rusa del siglo XIX, y sobre todo Dostoyevsky, Lukács prefería a Tolstói, pero porque Dostoyevsky le parecía medio sospechoso y Bakhtin sostiene, en cambio, que Dostoyevsky es el puente para las grandes vanguardias literarias de las primeras décadas del siglo XX. Aparte lo confirma escritores, sí. Aparte, esta tesis no es simplemente de nuevo lo que Eduardo y yo pensamos sobre esta literatura, ¿sí? Cuando uno mira los grandes escritores de los primeros 20, 30 años de Gran Bretaña, por ejemplo, Lawrence, remite a lo mismo, y cuando se le preguntan a Lawrence cuáles son sus grandes modelos literarios, dice los rusos. De modo que esto no es una interpretación solamente, sino que, de nuevo, es cómo. La pregunta cómo, cuando uno averigua detenidamente el cómo, termina cayendo el por qué por su propio peso. Ese cómo que vos decís, que está clarísimo en el caso de las vanguardias del arte, porque en el arte lo que importa es el procedimiento, precisamente, ¿no es cierto? Y Alejandro dice que en la política también. Ahora, este cómo cada vez, para volver a un tema que ya tocamos, cada vez pone en cuestión la cuestión del Estado, la cuestión de la democracia, la cuestión de la ley, otra vez, ¿no? Con Kafka. Alejandro recuerda, porque vean ustedes cómo no hay que dar, cómo no, en este caso hay que dar por evidentes las evidencias. Alejandro recuerda el debate en la Revolución Francesa a propósito de si había que juzgar o no al rey, a Luis XVI, o directamente guillotinar. La posición de Robespierre y de Saint-Just era que había que guillotinarlo directamente. ¿Por qué? Porque si se lo juzgaba, se corría el riesgo de presumirlo inocente, cuando el rey, por definición, es culpable, no por algún delito particular, por ser rey. Porque se trataba de construir la república contra la monarquía, ¿no? Y supongo que una discusión semejante, no lo sé, en realidad,
se podía haber producido ante el fusilamiento de Nicolás. Porque podían ser... No, sí. No, digo, porque podían ser herederos y perpetuarse. Uno de los problemas centrales de un combate militar revolucionario es la unidad del mando. La posibilidad de la unidad del mando depende de alguien cuya legitimidad en ese campo no pueda ser cuestionada. Esa legitimidad solamente la tiene el rey. Una de las características que dificultó enormemente la victoria militar blanca era la incapacidad de generar un mando unificado. Cada uno de estos generales imbéciles se consideraba a sí mismo un monarca y exigía que los demás se prosternaran a sus pies. Como esto no sucedía, como el milagro del osorio de Samuel solo sucede cuando sucede, esto dificultó la unidad militar. Y cuando peligró los bolcheviques capturan a la familia real y pretenden hacer de esto un juicio pedagógico. ¿Qué quiero decir con un juicio pedagógico? En la escenografía de un juicio se hace la condena histórica política del régimen. Y esto es una actividad interesante en los términos de Saint-Just. Si el rey puede ser inocente, la revolución es culpable. Y como la revolución no puede ni debe ser culpable, el rey no puede ser inocente. Esta tautología, porque lo es la que permite entender que el fundamento de cualquier cosa, lo que está detrás de ese fundamento, es un acto de violencia revolucionaria que en este caso no se oculta, sino que se exhibe en el centro. Es decir, no venimos a contar que esto es Caperucita Roja, no, esto es lo que esto es. Y este es el precio de hacer otra cosa. Lo que vos estás diciendo significa además que esta tautología que vos decís pone en cuestión también, porque todos estos conceptos tienen fecha de vencimiento, como decía Alejandro, pone en cuestión qué es la famosa legitimidad política. Discusión actual si las hay, porque sabemos que uno de los argumentos centrales para decir que hay que esperar y que qué sé yo, es que el gobierno que tenemos fue legítimamente elegido según las reglas de la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no basta con el sempiterno ejemplito de 1933 de decir que Hitler fue legítimamente elegido, como todos sabemos, sino que en nuestra situación concreta tenemos que hacer el análisis concreto de qué es esta legitimidad que tenemos hoy. Y esta legitimidad no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Sobre todo en materia de pitos, esto es decisivo. El que toma la proclama por la realidad se llama a un engaño brutal. A ver, cuando alguien dice el mercado confía en Milei, mentira. ¿Por qué digo que mentira? El mercado confía cuando pone plata. ¿Dónde están los dólares de la confianza del mercado en Milei? Cuando uno acude al fondo es porque no tiene legitimidad en el mercado. De lo contrario, no acude al fondo. De modo que estamos dando por el pito mucho más de lo que vale. Primer dato. Y segundo dato, la marcha de ayer puede ser respondida con una contramarcha. Bien, esta respuesta pone fin al debate sobre la legitimidad. Muchísimas gracias. Quisiera dejar un momento para abrir un espacio para la pública, si quieren hacer
Ahí tenemos una. Venga y formule. Una pregunta para aclararme algo. Cuando se habla de derrota, no me queda claro si referimos a un resultado electoral o a algo que sucedió entre algunos días de enero del 2002 y el momento en el cual Patricia Bullrich, que es la responsable política de desaparecer a Santiago Maldonado, y luego de su muerte, haya podido ser la candidata a presidente de la nación. Porque algunos pueden situar la derrota en el hecho mismo de que una fuerza política o un frente electoral pierde una elección, y otros podemos estar evaluando la derrota en los términos en los cuales se dio esa elección. O sea que no había victoria posible en esa elección. Entonces, al momento de pensar la posible victoria, hay que ver qué mierda queremos ganar. Porque uno puede querer ganar 3 gobernaciones y 2 ministros, y otros queremos ganar los puertos de San Lorenzo, de Rosario, de Bahía Blanca, la cordillera de los Andes y las Malvinas. Este pibe me corre el hombro. A ver, la pregunta es altamente pertinente y absolutamente decisiva, y es un deslinde conceptual en sí mismo. En un trabajo que yo escribí que se llama El kirchnerismo desarmado, sitúo la derrota exactamente en 1975 con el Rodrigazo, que es el momento en que la clase obrera argentina deja de referenciarse en el peronismo como programa político. Y de allí en más, los trabajadores votan como ciudadanos, y los ciudadanos votan en el mercado. ¿Qué viene a consecuencia de esta derrota y este desarme político? Porque el desarme es el objetivo de la guerra. Clausewitz nos explica hace un rato muy largo que el objetivo de la guerra es desarmar al enemigo. Y por supuesto, desarmar puede y debe ser leído polisémicamente. Esto es, la forma más obvia es quitarle el arma. Pero a un combatiente que no tiene el arma, pero conserva la voluntad del combate, va en busca de otro arma en otro lugar y se rearma. Por eso Clausewitz nos hace saber que el objetivo de la guerra es quebrar la voluntad moral de los combatientes, y que ganar una guerra es lograr estabilizar militar y políticamente ese punto. Esto sucede en 1976. No voy a abundar en ese violín y hacer un desarrollo de acá para allá, porque ya no tenemos tiempo para semejante cosa, pero lo que quiero señalar es un elemento clave que nuestro compañero ha hecho en su pregunta, y es ¿qué pasa cuando los términos de la disyuntiva no tienen ningún término de victoria? Esto que nos hace saber que la derrota es muy anterior y que este es el resultado
en este momento de aquella derrota que no refluyó y que en 1983 de ningún modo le puso fin. El juicio al procesismo militar no es lo mismo que el juicio al proceso. Yo insisto todo el tiempo en hablar de la dictadura burguesa terrorista, no de la dictadura militar. La dictadura militar es una lectura liberal, hueca, que oculta quiénes son los beneficiarios, nos hace saber quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. No tiene nada que ver con ninguna reflexión, no solo marxista, no tiene nada que ver con ninguna reflexión política seria. Porque un político serio puede ser conservador y no tiene por qué ser ciego. Y este mecanismo facilongo, esta baja calidad de respuestas políticas, son tan fáciles de contestar, y por eso Milei puede ser el resultado de aquella democracia que no educa, no cura y no da de comer. Entonces, la respuesta es: ¿la democracia no da de comer? No. Esta democracia hace esto de este modo. Entonces, pegamos la vueltita y cerramos. Cuando miramos simplemente los nombres propios de las 3 fórmulas más votadas del 2015, entendemos todo. De los 6 integrantes de las 3 fórmulas presidenciales, 5 son peronistas y el 6º es Macri, y ninguno es radical. ¿Esto qué nos hace saber? Que el peronismo está estallado. No que estalló en el Congreso la semana pasada, o que no está estallado, que los candidatos peronistas a presidente de las distintas fórmulas pueden ser funcionarios de Macri, de Scioli o de cualquier tutilefioqui, y que el intento de acordar del Congreso nos hace saber que la oposición ni discursivamente existe. El nombre propio de los 2 candidatos a integrar la Suprema Corte de Justicia nos hace saber hasta qué punto eso es un nivel de descomposición inadmisible para el diario La Nación, que no es exactamente la fracción bolchevique de la Cuarta Internacional. Entonces, pegando la vueltita y poniéndole la guinda arriba, hoy los dirigentes políticos son intercambiables, y esa es la manifestación más cruel de la derrota. Ahí tenemos una pregunta más y ya cerraríamos. Adelante. No puedo hablar alto, suficientemente alto como para que me escuchen todos. Muy bien. Yo era obrero de la Villa Constitución en los 70. Fui preso de la dictadura y de Isabel por 5 años. He escuchado muchas veces profesores que nos hablan de la conciencia de clase. La derrota del 76 ha durado 50 años, porque ha impuesto la paz social por 50 años y se suceden gobiernos tras gobiernos sin mayores soluciones. Pero la derrota principal es que ha eliminado de la mente de los obreros el concepto de dictadura del proletariado. Y todos hablan de democracia, democracia aquí, democracia allá, democracia de este tipo, democracia socialista, pero el concepto de dictadura del proletariado ha sido eliminado de la cabeza de los obreros por el golpe militar y 50 años consecutivos. Entonces, busquemos esos principios del programa de transición. Hay muchas organizaciones trotskistas, hablan de Trotsky, hablan de Lenin, pero los principios del programa de transición no se aplican. No se aplican. Entonces,
vayamos a la base, porque nosotros en la calle o en el rosariato necesitamos profesores que nos vengan a dar lecciones sobre la conciencia de clase. La conciencia de clase nosotros tenemos acá. Yo nunca fui a la universidad. La universidad fue la fábrica y la casa. Eso. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias y gracias a Eduardo, gracias a Alejandro por ayudarnos a reponer el debate, ¿no? Porque si no, como decía Walter Benjamin, ni siquiera, si no retomamos este camino de la discusión, ni siquiera los muertos van a estar a salvo. Los invito a visitar el libro, está en la mesita que pusieron los compañeros